Bienvenidos. Nuevamente, gracias por participar en estos espacios de Fronteras de la Ciencia. Hoy nos acompaña Fernando Landini. Fernando es licenciado y doctor en psicología, especialista en el estudio del proceso de extensión e innovación. Actualmente es profesor de la Universidad de la Cuenca del Plata. A su vez es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Fernando, muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto muy grande estar con ustedes. Yo quisiera arrancar por hacer una pregunta alrededor de por qué decide uno especializarse en el enfoque de extensión y precisamente en la formación de extensionistas. Eh, bueno, en realidad pasa como una de esas cosas en la vida que uno no decide, sino que se encuentra ahí, haciendo algo y dice, wow, esto me gusta. Eh, Como decía, yo soy psicólogo y claro, ¿quién pensaría que un psicólogo se ocuparía de estos temas? Pero sucedió que a partir de empezar a trabajar con comunidades rurales, desde una mirada de psicología comunitaria, aquellos que trabajaban en extensión rural me empezaron a preguntar, Fernando, vos que estás ahí, vos que conoces, vos que entendés a la gente, ¿nos podés ayudar? Y pasó que sí, que efectivamente, a partir de mi profesión, de mi formación, yo podía contribuir a eso que estaban haciendo los extensionistas. Y los extensionistas, que generalmente eran ingenieros agrónomos, veterinarios, profesiones del ámbito agropecuario, no tenían esos conocimientos. Entonces, a partir de eso, encontré un espacio donde yo podía hacer una contribución y me di cuenta que me gustaba hacerlo. Fernando, ¿cuáles considera o diría que son los factores que más influyen en tener éxito en los procesos de extensión? Y no sé si tiene de pronto presente algún caso positivo o exitoso precisamente alrededor de la extensión. Si tengo que pensar en algunos factores clave, pensaría en el extensionista necesita un buen vínculo con los productores con los que trabaja, porque este vínculo es el que le va a permitir generar una relación de confianza en la cual el intercambio, la- el proceso de reflexión, de análisis de los problemas va a fluir con mucha más, con mucha más facilidad. Ahora bien, otro factor fundamental también es que el trabajo de extensión responda a la demanda. Es decir, porque muchas veces tenemos instituciones que nos dicen en qué tenemos que trabajar, pero no necesariamente es aquello en lo cual los productores están pensando o están necesitando. Entonces, la idea de un trabajo que responda a la demanda de los productores va a ser fundamental. Eh, Otro punto importante es comprender el contexto de los productores. Sí, muchas veces uno piensa desde el propio contexto técnico e incluso propio contexto cultural como extensionista. Pero si uno va a tener éxito en el trabajo que hace, tiene que ponerse en los zapatos de la otra persona que está frente a uno, o ese grupo que está frente a uno. Es decir, ver desde la lógica productiva de ese productor, pero también el contexto cultural y el contexto de vida. Y el cuarto punto, que creo que también es fundamental, es que la formación en ciencias agropecuarias invita a pensar en términos de el rol del extensionista como transferencia de tecnología, es decir, que uno tiene una respuesta tecnológica para dar y los productores, bueno, están necesitando esos conocimientos que uno puede entregar. Y una vez un extensionista me dijo, Fernando, nosotros eso que queríamos hacer al principio, transferencia de tecnologías, no nos funcionaba. Lo que hacemos es una negociación de tecnologías. Esto es fundamental. ¿Qué quiere decir una negociación de tecnologías? Es tomar conciencia como extensionistas que nosotros no tenemos una respuesta para dar a priori a los productores, sino que la innovación o la mejor alternativa va a surgir en ese proceso de diálogo, de comprender las finalidades, los intereses, los objetivos de los productores, los conocimientos especializados de los extensionistas y a partir de eso generar ideas, generar estrategias que se ajusten específicamente a ese contexto y a esas necesidades. Y cuando habla de los diferentes contextos, ahí sí que en Latinoamérica sí que tenemos diversidad de culturas, de especies, de productores, entonces definitivamente hay que orientarnos por los lineamientos, pero no pensar que así va a suceder y los resultados van a ser exactamente iguales.
Me gusta la idea de buenas prácticas. Cuando hablamos de buenas prácticas, se habla de buenas prácticas agropecuarias, también podemos hablar de buenas prácticas de extensión rural. Las buenas prácticas como un conjunto de ideas o de lineamientos que uno luego va a tener que ir pensando en los contextos concretos en los cuales las puede llevar adelante. Perfecto. Ahora, me surge un poco la inquietud alrededor de, bien, pensando en cómo replicar o cómo orientar esos lineamientos en diferentes circunstancias. Fernando, ¿cuál considera o cómo considera que sería posible medir ese impacto o los cambios, bien sea en los agricultores o en los extensionistas? Bueno, el tema de la evaluación de la extensión es un tema fuertemente discutido, digamos, porque además muchas veces caemos en el error de pensar que la evaluación es una evaluación técnico-productiva, digamos, más kilos, más carne, más ingresos, cuando muchas veces los programas o los proyectos que llevamos adelante tienen otro conjunto de objetivos. Por ejemplo, empoderamiento de género, por ejemplo, mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, primero en términos de evaluación, pensaría que hay que tener en cuenta los objetivos que nos estamos proponiendo y no caer en la evaluación meramente de los objetivos tradicionales de aumento de producción, productividad e ingresos. Tenemos que evaluar de manera integral. En términos de la evaluación concreta del trabajo, si estamos pensando en lo micro, en la evaluación del trabajo con un grupo, con un productor, con una organización, ahí las evaluaciones participativas van a ser fundamentales. Bajo costo e implicación de los participantes. Conjuntamente analizamos cómo nos fue, qué conseguimos retrospectivamente mirando hacia atrás y a partir de eso sabemos lo que hicimos, sabemos lo que conseguimos, consolidamos nuestros logros y aprendemos para el futuro. Entonces, evaluar para saber lo que pasó, a veces se lo considera como evaluación, como control, pero también evaluar para aprender. Es decir, saber qué hicimos, cómo lo hicimos para después hacer bien lo que hicimos bien y hacer mejor lo que no hicimos tan bien. Es decir, que tenemos que dejar de pensar netamente en el cultivo. Tenemos que ir más allá de justamente lo que es el productor en su integralidad y sus necesidades. Definitivamente, cuando uno va o tiene una conversación con un productor, él no solamente se preocupa por el cultivo, sino cómo lo voy a vender, cómo esto cumple con los requerimientos del mercado, cómo me adapto a los procesos organizacionales muchas veces cuando están o hacen parte de organizaciones de productores. Deberíamos ir a indicadores y tomar datos alrededor de la gobernanza, de los procesos de participación, de toma de decisiones y demás. Pero faltan herramientas para hacerlo. Ese es el Ujú. problema. En términos de lo que es propiamente la formación de los extensionistas, Fernando, desde su experiencia y su formación, por supuesto, ¿cómo considera que es posible apoyar y realizar la formación de extensionistas, fortaleciendo estas capacidades alrededor de generar confianza y tener una visión más integral sobre las necesidades del productor? Tenemos cierto estereotipo en nuestra mente, por decir de alguna manera, que nos hace pensar que la formación de los extensionistas es una educación en principio formal, lo que da la Ujú. universidad, o la que dan los posgrados, o lo que se llama educación no formal o educación en servicio, que serían las propias capacitaciones que reciben los profesionales cuando están trabajando en instituciones o en empresas. Ahora, es lo que nos invisibiliza eso, es toda la formación que hay por detrás y en paralelo a esto. Y que muchas veces, esto lo dice la psicología organizacional, es la parte más importante del desarrollo de capacidades de los propios profesionales o de los propios trabajadores. ¿Cómo vamos a ver este proceso de aprendizaje? Permítame mencionar, vamos a pensar en dos. Lo que es la formación de mentoría. Cada uno de nosotros probablemente pueda sentirse identificado con esto. La idea de un mentor es alguien que sabe más, que tiene más experiencia, que caminó más el camino donde uno recién empieza. Entonces tenemos, muchas veces cuando entramos a una profesión, empezamos a hacer, uno le pregunta a alguien que estaba hace más tiempo. Bueno, yo no sé qué hacer, no sé cómo hacer esto, tengo estas dificultades, ¿cómo le hago? Bueno, entonces se van dando ese tipo de relaciones, a veces informales, a veces formalizadas, donde
hay mentores, personas más experimentadas en las instituciones de extensión, pero también de investigación, que lo van guiando a uno en el ir aprendiendo esa profesión. Uno primero hace con alguien que sabe más, que lo guía en el proceso, y después hace de manera independiente. Entonces, en lo que es en el sistema cooperativo de los Estados Unidos está presente la formalización de estas relaciones de mentoría. Incluso hay hasta test para evaluar las características de los mentores. Ellos tienen bastante trabajado eso, pero en Latinoamérica no aparece. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer en las instituciones de extensión rural latinoamericanas para darle más forma a aquello que pasa espontáneamente, pero no lo podemos capitalizar porque no nos damos cuenta que está funcionando? Pero existen otras estrategias. Se pueden hacer encuentros periódicos, se pueden favorecer espacios de análisis de problema en el marco de capacitaciones. Necesitamos ser innovadores en esto. Yo quisiera un poco cerrar como nuestra conversación alrededor de, bueno, y entonces, ¿cuál es el papel de los centros de investigación en los procesos de extensión? Eh, ¿Será netamente es la generación de tecnologías o participar de alguna manera en esos procesos de extensión? Tenemos nuestra formación en general en todas las disciplinas, pero diría más en ciencias agropecuarias, tiene una especie de, de sello mental o de estructura que nos hace pensar que los institutos de investigación tienen el rol de generar tecnologías. Y los extensionistas, bueno, llevar a los productores esas tecnologías. Y los productores, bueno, ahí, si son buenos productores, si son dinámicos, suponemos, nos van a tener que hacer caso y tomar aquello que les proponemos. Ahora, esto, mirada que nos siguen formando las profesiones de las ciencias agropecuarias, esto desde la década del 70-80 está en discusión. Necesitamos nuevos modelos para pensar la relación investigación agropecuaria, extensionistas y productores, donde perdamos esta idea de linealidad y pensemos en torno de una dinámica sistémica. Muy complicado pensarlo así. Necesitamos repensar el modo en que nos relacionamos y no pensar que el conocimiento sale de la investigación, porque muchos productores son muy innovadores y generan nuevas ideas. Ujú. Y por el otro lado, si los institutos de investigación generan ideas, pero no las hacen en diálogo con los productores, muchas veces estas tecnologías no van a ser útiles en términos prácticos. Hoy, desde una mirada que llamamos constructivismo, vamos a pensar que la innovación no es ese conocimiento que está de fuera y se aplica, sino que la innovación es aquello que, dialogando, pensando juntos, analizando, compartiendo experiencias, a partir de eso vamos generando ideas que ninguno de los actores, investigadores, productores, extensionistas, ninguno podría haber generado por separado. Y entonces, la innovación es la puesta en práctica de conocimiento experiencial, conocimiento profesional, conocimiento científico, y en ese intercambio innovamos. Entonces, las instituciones de investigación son un elemento dentro de los sistemas de innovación, pero necesitamos repensar el rol, no pensarlo como generadores de tecnologías, sino como portadores de un conocimiento específico que tiene que dialogar con otros conocimientos para generar juntos innovación. Pero ahí tenemos otros conocimientos que también son los conocimientos experienciales de los productores. En Argentina, producción de algodón. La propuesta era reducir el surco en el cual se plantaba el algodón para tener mayor producción, más plantas por unidad de superficie, por hectárea. Ahora, pero para esta forma de cosechar necesito máquinas. Los productores no tienen esa dotación de capital. Esta dotación de capital viene a través de los municipios o actores que, a partir de poder proveer esa máquina, también solicitan indirectamente favores políticos, es Ujú. decir, formas de funcionamiento clientelar. Ahora, aquello que en términos tecnológicos puede aumentar la productividad, socialmente no necesariamente va a ser adoptado o generar el interés de los productores, porque aumenta su dependencia de actores sobre ellos mismos. Entonces, ese es un conocimiento experiencial que posiblemente el investigador en términos de su conocimiento científico no conoce. Ahí entonces, para ver qué es lo mejor en ese contexto, necesitamos poner en diálogo todos esos conocimientos. Yo quisiera un poco agradecer y cerrar un poco la discusión con Fernando frente a la importancia de la extensión y ese cambio que pasamos de la asistencia técnica lineal un poco a una conversación más de confianza
con el extensionista, el productor y de alguna manera todos los que hacen parte de estos procesos en el sector agropecuario. Indudablemente, indudablemente el rol del extensionista, de la extensionista es clave. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo está planteando instituciones internacionales y no solo en el contexto latinoamericano, sino en el conjunto de países del mundo. La situación obviamente de Australia no es la misma que la de eh, Alemania o la de Estados Unidos, la de Colombia o la de Argentina, pero en todos los casos vemos que la extensión tiene un rol fundamental, una potencia muy importante para facilitar procesos de innovación, procesos de desarrollo, procesos de apoyo a la seguridad alimentaria. Entonces está en discusión el cómo lo hacemos, pero está fuera de discusión la importancia clave que tiene este rol en nuestros países. Fernando, muchísimas gracias por nuevamente aceptar la invitación a estos espacios de discusión. Siempre bienvenido a trabajar con el equipo Agrosavia. Bueno, muchas gracias. Un gusto muy grande. Gracias a ustedes.